Ven, Salvador nuestro, y danos tu salvación. Esta respuesta que hemos dado en el Salmo responsorial sea también la oración que nos alienta en esta Santa Misa para entrar en esta tercera semana del Adviento. Va pasando el tiempo litúrgico y ya propiamente quedamos a 10 días de la Navidad. Pero serán 10 días muy marcados por la novena al Niño Dios, la novena de Navidad, que haremos Dios mediante en nuestras familias, en nuestros sectores, en los templos parroquiales, en las instituciones, en los espacios públicos, porque es una oportunidad de congregar a los niños, a las familias, a la comunidad entera y experimentar esa alegría de la Navidad. Yo quiero desde este templo parroquial de la Santa Infancia enviar un saludo, un abrazo a todos los que siguen la Santa Misa por la televisión, especialmente a los enfermos, a los hermanos y hermanas de la tercera edad, a los ancianos, a los encarcelados, a todos aquellos que por diversos motivos no pueden participar en la misa de la comunidad parroquial y siguen devotamente la Eucaristía transmitida por la televisión. Es un acto de devoción, pero también de comunión espiritual, de comunión de iglesia, con este misterio nuestro que es la Eucaristía. Y precisamente en este tiempo del novenario de Navidad que se inicia desde el 16, volvemos a estos signos y a estas tradiciones propias del tiempo de Navidad. No solo la novena, sino que también en cada casa se puede hacer un pequeño Belén. Así fue la más antigua tradición cristiana, hacer un Belén, es decir, una pequeña gruta o una representación de María y José y del niño en la cuna. Es lo más pequeño que se puede hacer. Antiguamente incluso se hacía sobre el altar para indicar que en la Eucaristía llegaba también Jesús a nuestras vidas, llega. Que la Eucaristía es como el nacimiento de Jesús en el corazón de la comunidad que se congrega y que comulga. De tal manera que todos podemos hacer un pequeño Belén. Después llegó, desde el año 1223, con San Francisco de Asís, allá en Greccio, en Italia, llegó la tradición de hacer un pesebre. Eran pesebres a lo vivo. San Francisco puso en el pesebre junto a la gruta del niño y a José y María un buey y una mula, siguiendo esa indicación también de Isaías allá en el primer capítulo de sus profecías. El asno conoce su pesebrera y el buey conoce a su amo. Una manera también de expresar ese cumplimiento de las profecías. Muchos hacen el pesebre y podrán hacerlo bellamente en sus casas. También un árbol de Navidad que es como un signo de la luz y la vida. Es también una tradición cristiana. Y los villancicos, la tradición de los magos de Oriente, que llamamos también reyes magos y que la tradición los ha identificado como tres,
y les ha dado incluso nombre: Melchor, de la raza negra; Gaspar, Baltasar, de las razas arias y europeas. Pero también se puede hacer, junto a esa tradición, un gesto muy bonito de Navidad, que son los regalos. Sobre todo los regalos a quienes se sienten a veces no tenidos en cuenta, excluidos: un anciano, una anciana por allá en un pequeño asilo o en su casita, o personas muy excluidas, muy marginadas, o niños que no saben qué es un juguete, un regalo, o un vestido que reemplace el que ya está harapiento, o un prisionero que no sabe tampoco qué es un detalle de Navidad. Es una época también para hacer ese gesto del regalo. Por eso hay una palabra inglesa que se volvió cristiana, universal: aguinaldo. Hacer un regalo a todos. Un regalo para todos, podría traducirse esa palabra, aguinaldo. Pues todos somos un regalo para los demás. Dicen que desde una sonrisa, que es el mejor regalo, hasta un abrazo, un rato de su tiempo, un detalle, un gesto. Miremos todas estas tradiciones de Navidad y hagámoslas como una manera también de aproximarnos a este misterio de Jesús, el Dios hecho hombre, el Dios encarnado, humanado, que es lo importante, la encarnación del Hijo de Dios. Por eso todo nos llevará a que en la noche de Navidad doblemos la rodilla cuando se dice: y se encarnó y se hizo hombre, y por obra del Espíritu Santo nació de María Virgen. Esas palabras sobre la encarnación son la luz, el núcleo de la Navidad. Pues bien, ya en este tercer domingo de Adviento sentimos que debemos también, como el Bautista que estaba encarcelado, que estaba en una gran crisis porque había anunciado la llegada del Mesías y había hablado con mucha fortaleza, con mucha profundidad y de manera muy directa sobre la necesidad de la conversión. Y Herodes, al que no le gustaba ese discurso de la conversión, lo había encarcelado, después lo mandaría a degollar. Pero el Bautista manda a sus discípulos a preguntar a Jesús de Nazaret: ¿eres tú el Mesías o debemos esperar otro? Y se establece como un diálogo entre Jesús y el Bautista que está encarcelado. Y qué importante es esa pregunta y esa respuesta, ese diálogo. Es esa comunicación en donde se respeta la identidad del otro. El Bautista respeta la identidad de Jesús, y Jesús cómo habla de bien del Bautista, cómo ayuda a profundizar en la identidad también del Bautista. Es como para decir que somos diferentes, que a veces una persona no es lo que la otra esperaba, pero que nos tenemos que dejar sorprender por la identidad y el valor de cada uno. Tenemos que aceptar la diferencia, pero dirigiéndola hacia la unidad. ¿Cómo nos enseña esto? El diálogo, la comunicación, para que aceptemos la identidad diferente, la diferencia que existe entre nosotros, pero desde un espíritu de unidad. El Bautista lo aceptó así. Es que Jesús no traía esa liberación que lo iba a sacar a él de la cárcel, o que iba a producir un cambio inmediato en Israel, en el mundo. Por eso Jesús añade una expresión muy linda, una bienaventuranza nueva. Bienaventurado el que no se decepciona de mí. Oigamos bien esa palabra de Jesús, porque el mundo fácilmente se decepciona. El Bautista estaba medio decepcionado, pero hizo el diálogo, hizo la comunicación, escuchó y no se decepcionó de Jesús. Aceptó que ese era el Mesías, y ese era el tipo de mesianismo que no coincidía con lo que él esperaba. Ya hay mucha gente que se decepciona de Jesús y que no quiere hablar de Jesucristo para nada. Bienaventurado el que no se decepciona de mí. Repitamos esas palabras de Jesús, que son muy hermosas en el Evangelio. ¿Cómo son? Una bienaventuranza que nos hace mucha falta en estos tiempos,
y en los tiempos de crisis en nuestras vidas. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Nos dice, mire, es que yo soy el Dios hecho hombre, y aquí lo que importa es que el ser humano mismo se dignifique, se estime, porque Dios ha venido a levantarlo, a elevarlo a la condición de hijo y de hermano, de familia de Dios. Lo que importa es que el ser humano se comunique con Jesús, y así, comunicándose con Jesús, aprenda también a amarse, a amar a su prójimo, a amar a Dios, a amar el amor mismo que es Dios. Y es ese camino de amor el que en último término nos va a traer la liberación, en el que se va viendo la obra de Jesús, en el que las personas vamos creciendo, la humanidad va aprendiendo a superar eso de ser ciegos, sordos, cojos, leprosos, eso de que la muerte nos domina. Los muertos resucitan, dice el Señor, y a los pobres se les anuncia una buena noticia. Ese es el proceso del amor. El amor nos va volviendo personas que recuperamos la integridad humana, la dignidad humana, personas que vamos creciendo. No necesitamos que venga alguien a decir, yo los libero, tranquilos, ustedes dejen que yo hago. Dios, que nos creó sin nosotros, no nos salvará sin nosotros, decía San Agustín. Pues bien, la palabra de este tercer domingo nos anima a no decepcionarnos de Jesús. Y Santiago nos dice muy sencillamente, tengan la paciencia del agricultor, tengan firmeza, tengan el aguante de los profetas en el sufrimiento, en la dificultad. Paciencia, firmeza, aguante. No pierdan el ánimo y la alegría, nos dice el profeta Isaías. Pues hermanos y hermanas, que nosotros, a los que nos cuesta tanto esto de aceptar la identidad del otro, la diferencia y buscar la unidad, en este país donde somos tan intolerantes, donde al que es diverso lo discriminamos, donde al que choca con mis intereses buscamos eliminarlo. Este país ha enseñado a eliminar gente todos los días, a eliminar también con juicios exagerados, desproporcionados, con juicios parcializados, como lo que estamos viviendo ahora también en lo político, que alguien quiere acabar al otro porque no es de su propia ideología y hace un juicio desproporcionado, provocando toda una crisis en una ciudad, en un país. Esta mentalidad que tenemos nosotros de eliminarnos, de responder siempre con más violencia a la violencia, de bombardeos, de carrobombas, esto es lo que nosotros estamos viviendo, de asesinatos por toda parte. Pero no podemos decepcionarnos de Jesús nosotros, ni desanimarnos, ni perder la paciencia, ni perder la firmeza y el aguante, ni perder la alegría, porque ya la salvación está dentro de nosotros. Necesitamos solo acogerla con nuestra libertad, con nuestro corazón, y dejar que el amor vaya transformándonos desde adentro. Vivamos este tiempo de Navidad 2013 en esta realidad que nos toca vivir y que es dura, y que a veces nos trata de fatigar y de desanimar, y que no quisiéramos ni saber de ella. Mucha gente no quiere salir a protestar siquiera contra los asesinatos, tal vez le da miedo, tal vez dice, yo no me voy a meter en problemas con los que aquí matan en este sector. Mucha gente no quiere decir nada ni moverse para nada porque se resigna con el mal. El cristiano no puede ser así. Que nosotros vivamos en esta Navidad esa alegría de que sí podemos cambiar. El amor nos transforma. Que en el pesebre, María, José, el niño, los magos, los pastores, esas imágenes, los ángeles nos transmitan a todos que Dios está con nosotros, que no estamos solos, y que los que creen que imponen su ley a través de ese vencer al otro están equivocados, porque Dios no escogió el camino de vencer,
sino el camino de convencer. Y por eso nos quiere convencer con su palabra y convencernos con el amor, la misericordia, el perdón. Una Navidad para todos llena de luz y de alegría. Amén.